Continuamos en el tutorial del Adobe Flash Professional CS5 y en la administración de documentos. Vamos a ver ahora el proceso de creación de un documento nuevo. Podemos crear un documento nuevo o abrir uno que ya se haya guardado anteriormente en el Flash y podemos abrir una ventana nueva mientras trabajamos. También podemos definir las propiedades para documentos nuevos o existentes. Para la creación de un nuevo documento tenemos varias opciones. Por ejemplo, podemos ir al menú superior llamado Archivo. A continuación escogemos Nuevo o pulsamos el acceso rápido del teclado correspondiente a las teclas Control N. Se abre el cuadro de diálogo Nuevo documento en la ficha llamada General. En esta seleccionamos, por ejemplo, ActionScript 3.0. Al hacer clic en Aceptar, aparece el documento en la interfaz. De igual forma podemos pulsar Control N, tras lo cual se abre el mismo documento. Para la creación de un documento nuevo utilizando una plantilla, de igual forma vamos al menú superior llamado Archivo, escogemos Nuevo, y a continuación vamos a la ficha o pestaña Plantillas. Aquí se abre el listado de diferentes plantillas disponibles en la aplicación. Podemos seleccionar una categoría en la lista de categorías, elegir un documento en la lista de elementos de la categoría y hacer clic en Aceptar. También podemos elegir plantillas estándar que incluye el Flash o una plantilla que ya se haya guardado. Por ejemplo, en la categoría de animación, vamos a escoger por ejemplo el script de lluvia. Observe que aparece una vista previa en la parte derecha, y la descripción nos indica que es un efecto de animación de lluvia empleando código ActionScript y objetos MovieClip. Al hacer clic en Aceptar, aparece de inmediato en la interfaz. Este es un método bastante rápido de creación de documentos y objetos sin tener que programar tanto código. En la parte inferior se nos indican algunas instrucciones para poder trabajar con esta plantilla. En cuanto a la apertura de un documento existente, funciona de la misma manera. Vamos al menú superior Archivo, a continuación escogemos Abrir o pulsamos el atajo rápido del teclado, Control O. Se abre el cuadro de diálogo Abrir, tras lo cual podemos navegar en las diferentes carpetas de la computadora para escoger el archivo que vamos a utilizar. Aquí también tenemos algunas opciones para poder incluir el nombre, o podemos también buscar por archivos específicos de tipo y extensión. Finalmente se hace clic en Abrir para abrir la interfaz. En cuanto a la visualización de un documento cuando hay varios documentos abiertos, las fichas situadas en la parte superior de la ventana del documento identifican los documentos abiertos y permiten cambiar de documentos fácilmente. Las fichas solo se muestran cuando los documentos están maximizados en la ventana del documento. Por ejemplo, en este caso tenemos el archivo sin título 1, luego el archivo sin título 2 y la plantilla que acabamos de crear, que es el sin título 3. Observe que podemos hacer clic en la X para cerrarlo de inmediato. Aparecerá una ficha por cada archivo que abramos en la interfaz del Flash. También podemos abrir una nueva ventana para el documento actual. Para esto podemos ir al menú Ventana y tenemos la opción Duplicar ventana, con el acceso rápido del teclado Control-Alt-K. Al hacerlo, observe que aparece una nueva pestaña llamada Sin título 2.2. Esta es una copia o una réplica de la interfaz del sin título 2. Vamos a ver ahora la definición de propiedades para un documento nuevo o existente. Con este documento abierto vamos al menú Modificar y a continuación escogemos Documento. Aparece el cuadro de diálogo de configuración de documento. En la sección de velocidad de fotogramas, introducimos el número de fotogramas de animación que debe mostrarse cada segundo. Para la mayoría de las animaciones que se muestran en los equipos, especialmente las que se reproducen desde un sitio web, basta con una velocidad entre 8 fotogramas por segundo y 15 fotogramas. Cuando se cambia la velocidad de fotogramas, la nueva velocidad pasa a ser el valor predeterminado para los documentos nuevos. En la opción de dimensiones, definimos el tamaño del escenario. Para especificar el tamaño del escenario en píxeles, introducimos los valores en los cuadros de texto de anchura y altura. El tamaño mínimo es de 1 por 1 y el tamaño máximo es de 2880 por 2880 píxeles.
Para establecer el tamaño del escenario de forma que el espacio que rodea el contenido sea igual en todos los lados, hacemos clic en la opción de Contenido, situada en la derecha de Coincidir. En este caso se encuentra deshabilitada debido al tipo de plantilla que hemos seleccionado. Para reducir al mínimo el tamaño del documento, alineamos todos los elementos con la esquina superior izquierda del escenario y luego hacemos clic en Contenido. Estas opciones se encuentran definidas en esta lista. Para ajustar el tamaño del escenario al área máxima de impresión disponible, hacemos clic en Impresora. Esta área queda determinada por el tamaño del papel menos los márgenes seleccionados en el área de márgenes del cuadro de diálogo de configuración de página. Para seleccionar el tamaño predeterminado del escenario, que es de 540 por 400 píxeles, hacemos clic en Predeterminado. Para establecer el color del fondo del documento, hacemos clic en el triángulo del control de color de fondo y seleccionamos alguno en la paleta. Aquí podemos escoger cualquier color que deseemos según el efecto que deseamos lograr. Para especificar la unidad de medida para las reglas que pueden visualizar en la parte superior y lateral de la ventana de la aplicación, seleccionamos una opción del menú de unidades. Aquí tenemos las opciones disponibles. Esta opción determina también las unidades que se van a utilizar en el panel de información. Para hacer que todos los valores nuevos sean las propiedades predeterminadas solo en el documento actual, hacemos clic en este botón Aceptar. Pero si queremos hacer que los valores nuevos sean las propiedades predeterminadas de todos los documentos nuevos, hacemos clic en la opción de Transformar en Predeterminado. También podemos cambiar de propiedades de documento mediante el inspector de propiedades. Vamos a anular la selección de todos los elementos haciendo clic en esta herramienta de selección y luego haciendo clic en el espacio de trabajo. En la parte izquierda tenemos el panel de propiedades. Aquí hacemos clic en el botón Editar, que se encuentra junto a la propiedad de tamaño, tras lo cual se muestra el cuadro de diálogo de configuración de documento. Aquí tenemos las mismas opciones que teníamos disponible mediante la opción de modificar documento. También podemos añadir metadatos XMP a un documento. Es posible incluir datos XMP, que significa Extensible Metadata Platform, en los archivos FLA, tales como el título, el autor, la descripción, los derechos de autor, etc. XMP es un formato de metadatos que pueden identificar otras aplicaciones de Adobe. Los metadatos se pueden ver en el Flash y en el Adobe Bridge. Para obtener información acerca de los metadatos, podemos consultar el Metadata and Keywords en la ayuda del Bridge. La incorporación de metadatos facilita a los motores de búsqueda basados en la web la devolución de resultados comprensibles para el contenido del Flash. Los metadatos de búsqueda se basan en el XMP y se almacenan en archivos FLA con un archivo compatible con WC3. Los metadatos de un archivo contienen información sobre el contenido, el estado de los derechos de autor, el origen y el historial del archivo. En el cuadro de diálogo de información del archivo podemos ver y editar los metadatos para el archivo actual. Dependiendo del archivo seleccionado, aparecerían diferentes tipos de metadatos. Para verlo, vamos al menú superior llamado Archivo y escogemos la opción Información de archivo. Observe que se abre el cuadro de diálogo con los diferentes metadatos. Por ejemplo, tenemos descripción, que contiene el autor, el título, los derechos de autor y otra información. También tenemos IPTC. Este muestra los metadatos modificables. Podemos añadir rótulos a los archivos, así como información de derechos de autor. IPTC Core es una especificación que fue aprobada por el Consejo Internacional de Telecomunicaciones de Prensa en octubre de 2004. Difiere del antiguo IPTC, en que se añadieron nuevas propiedades, se modificaron algunos nombres de las propiedades y se eliminaron algunas de ellas. También tenemos datos de video. Esta nos muestra metadatos para archivos de video, incluyendo proporción de aspecto de píxeles, escena y tomas. También están los datos de cámara. Aquí se muestra información asignada mediante cámaras digitales, incluyendo la configuración de cámara utilizada cuando se tomó la imagen. También tenemos datos de audio. Esta muestra metadatos de archivos de audio, incluyendo el artista, el álbum, el número de pista y el género. Hacemos clic en esta flecha para ver las demás.
Tenemos por ejemplo SWF móvil, que incluye información sobre archivos SWF incluyendo el título, el autor, la descripción y derechos de autor. También tenemos más adelante Historia. Esta conserva un registro de los cambios realizados en las imágenes con Photoshop. Hay que tener en cuenta que la preferencia de registro del historial se debe activar en el Photoshop para que el registro se guarde con los metadatos del archivo. Avanzamos un poco más hacia adelante. Y tenemos finalmente la información sin formato. Por supuesto tenemos algunas opciones para editar este tipo de información, abajo con el botón de preferencias. Igualmente podemos importar esta información desde otras aplicaciones o exportarla para usos con otras personas y en diferentes proyectos.